Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en la sede de nuestro instituto en el marco del curso La Cuestión Agraria en México, siglos XIX y XX. También enviamos un cordial saludo a las personas virtuales que nos escuchan, que nos siguen desde el entorno de Periscope, aplicación de Twitter. Bien, la tarde de hoy tenemos la octava sesión de nuestro curso ya. Como los maratonistas, ¿verdad? En el kilómetro 30 ya sentimos que la tenemos ganada. Octava sesión de este curso de Cuestión Agraria y tenemos como invitado muy especial al doctor Horacio Crespo, de quien voy a leer su semblanza curricular para que ustedes tengan mejor idea de la persona que nos acompaña la tarde de hoy. El doctor Horacio Crespo es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una instancia postdoctoral por el Colegio de México. En la actualidad es profesor investigador y director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además, es profesor del posgrado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Crespo es autor de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales acerca de la historia económica de México y las relaciones entre la política y la cultura en América Latina durante el siglo XX y en la actualidad. Asimismo, es director de la revista Nostromo, revista crítica latinoamericana. De las publicaciones del doctor Crespo destacamos los siguientes títulos: Morelos, 5 siglos de historia regional, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1984, El azúcar en América Latina y el Caribe, Cambio tecnológico, trabajo, mercado mundial y economía azucarera, perspectiva histórica y problemas actuales, una edición de 2006. Es también coordinador de Historia, Sociedad y Cultura en Morelos, Ensayos desde la Historia Regional, editado en 2007. Cabe comentar también que el doctor Horacio Crespo fue ganador de uno de los premios a la investigación histórica en 2003 y de él se derivó la publicación de un libro que tiene el sello editorial INER, Modernización y conflicto social, la hacienda azucarera en el estado de Morelos, 1880-1913, una obra de mucho valor, de muchos números, mucha economía, mucho cálculo, pero también muy ilustrativa. Ya no está en nuestra librería porque es una edición de hace 10 años, pero está presente en nuestra biblioteca por si ustedes tienen a bien consultarlo por alguna necesidad, por alguna inquietud. Aquí está nuestra biblioteca disponible para ustedes, 70,000 títulos disponibles para ustedes. Bien, la tarde de hoy, como ya habrán intuido, el doctor Horacio Crespo se ocupará de analizar el conflicto, la perspectiva del conflicto agrario en el estado de Morelos. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Así está bien, suena, ¿no? ¿Ya está bien? Sí, se escucha, ¿no? Muy bien, buenas tardes a todos. Han sido muy amables estar esta tarde conmigo. Espero satisfacer mínimamente las expectativas que pueden tener en lo que les pueda decir yo hoy acerca del conflicto agrario. Agradezco, por supuesto, la gentil presentación del maestro y también la invitación que me hizo llegar el doctor Pedro Salmerón y el doctor Felipe Ávila para participar en este curso hoy con ustedes con el tema de Morelos. Efectivamente, pues yo dediqué bastante tiempo, digamos, al tema regional de Morelos. Como ustedes se darán cuenta por mi acento, que no lo he perdido, hace 40 años que estoy en México, pero sigo con cierto acento sureño, ¿verdad? Y eso no se puede renunciar ni disimular. Cuando llegué, pues, como historiador joven a la ciudad de Cuernavaca y me introduje a la vida universitaria como historiador, pues obviamente lo primero que a uno le atrae la atención es, siendo Morelos,
la figura del general Zapata, el movimiento zapatista, todo ese proceso que quiero recordarles a ustedes una cuestión. El libro más famoso, por supuesto conocido de ustedes, que es el libro Zapata de la Revolución Mexicana de John Womack, acababa de salir, hacía 10 años que había salido y se había convertido realmente en un acontecimiento editorial y en un acontecimiento historiográfico. Mucha tinta ha corrido sobre ese libro, por supuesto, y una de las cosas que se dijo es precisamente pues que convirtió a Zapata en uno de los héroes del progresismo y de la revolución en el siglo XX, lo convirtió en una figura mundial, de ser una figura local, vilipendiada, asesinada hace 100 años y atravesada por una enorme controversia hasta los años 50, poco a poco se fue afirmando como una figura indiscutida del proceso histórico de la revolución mexicana, y finalmente el libro de Womack lo introdujo precisamente una década notable por los procesos sociales, por las inquietudes revolucionarias de la juventud, recordemos mayo del 68, es decir, precisamente el libro de Zapata y la Revolución Mexicana de Womack sale en medio de esta gran efervescencia que significó el Mayo francés, la Primavera de Praga, inclusive pues de alguna manera, y se ha escrito sobre esto también, pues la identificación en una especie de martirio revolucionario, entiéndase bien esta situación, entre el Che Guevara, que fue asesinado en 1967, y el Zapata de Womack, que precisamente sale un año después. Este marco lo hago porque, bueno, llego y como les contaba, me dedico entonces a temas importantes y en realidad la primera pregunta que me hice fue, bueno, con la impresión del libro de Womack, muchos han dicho de los historiadores del zapatismo que el libro de Womack, como toda gran obra, a veces no alienta nuevas investigaciones, sino que más bien las aplasta, ¿verdad? Es decir, hace falta que pase una época para que se empiece a ver determinados aspectos críticos, etc. Es decir, se demoró la aparición de una nueva generación de historiadores zapatistas como 10 o 15 años. ¿Qué hice? Pues yo no fui ajeno a eso, y entonces la pregunta fue, mi orientación, mi dirección, se conecta con el tema de hoy, fue más, y seguramente con un tema de un próximo curso que me han invitado afortunadamente también a dictar acá, sobre haciendas y pueblos en el conflicto agrario de Morelos, pues yo me pregunté en realidad cómo eran los campesinos antes de la revolución, es decir, antes de que fueran los grandes protagonistas del zapatismo. Esa fue la pregunta que orientó pues mi investigación. En parte el resultado fue este libro que recién mencionaron, Modernización y Conflicto Social, la hacienda azucarera en el estado de Morelos, 1880-1913. Les cuento esto no para promover el libro, sino en realidad para explicar la historia intelectual que me llevó a trabajar los campesinos de Morelos, en una época en que todavía se podía hacer historia oral. Una de las cosas que yo hice, bueno, se puede hacer historia oral siempre, digo, se podría hacer historia oral todavía con sobrevivientes del episodio revolucionario. Habían estado ya los grandes procesos de investigación oral, pues hay uno que es el modelo, que es la gran investigación de entrevistas que hizo el equipo de historia oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la doctora Alicia Meyer y todos sus ayudantes. De ahí salieron muchos historiadores posteriores del zapatismo importantes, Salvador Rueda, Laura Espejel. Ese equipo dejó un acervo, digamos, fundamental y además único, porque fueron los que tuvieron todavía la capacidad de, si no entrevistar a la primera línea de los grandes jefes del proceso revolucionario zapatista, sí a los cuadros intermedios que todavía vivían, muchos de ellos, los mandos intermedios, los veteranos realmente que habían tenido una acción importante en el propio movimiento zapatista, y por supuesto muchos otros que habían sido testigos o actores menos fundamentales en el sentido de las decisiones, pero muy importantes en la participación. Bueno,
Frente a eso yo dije, hay otro acervo, quizás lo han escuchado ustedes, ya entre los exiliados de la época que México tuvo la generosidad de recibir, había un dirigente campesino de las ligas campesinas de Brasil, Francisco Julião, una figura realmente fundamental en la historia de los años 60, de la lucha popular en los años 60 en Brasil, antecedente de este gran movimiento actual, del movimiento de los sin tierra, etc. Bueno, Julião viene al exilio, está en Morelos y naturalmente él también hizo una recopilación importante de entrevistas a veteranos zapatistas. Ese es el otro gran afluente. Desgraciadamente algunas de las entrevistas que hizo Julião se han perdido, pero bueno, siempre está la oportunidad de recuperarlas o si no, tenerlas como un gran antecedente. El trabajo mío en realidad con los zapatistas sobrevivientes no fue buscar el tema o más que zapatistas, con las personas que habían sido testigos de la revolución, que habían estado en la revolución de la manera en que hubieran estado, fue buscar precisamente pues aquellos que habían sido obreros en los ingenios, que tenían una tradición de trabajo en los ingenios, también gente de tropa, y allí pues uno va aprendiendo que esto de la historia oral, la distinción entre memoria e historia, que yo quiero que de alguna manera atraviese la conversación de hoy y las inquietudes de hoy. Es una distinción muy clara y voy a poner un ejemplo muy importante en términos de, lo que yo creo muy importante en términos de esas entrevistas que tuve la fortuna de hacer con gente que tenía en ese momento 80 años o 85 años, digamos, ya no era frecuente encontrar gente de esa, pero tuve la fortuna, digo, de encontrar. Y una característica que me llamó mucho la atención, después se convirtió esto en una especie de leitmotiv, una especie de tema recurrente en la reflexión metodológica sobre la historia oral, es que es la crítica a la memoria. ¿Digo? ¿Qué quiere decir esto? Uno ingenuamente se aproxima a cualquier testigo, digamos, y dice, bueno, el testigo, si estuvo ahí me va a decir algo fundamental, ¿no? Y en realidad, pues acá vienen los primeros problemas con la memoria y hay que saber interpretar qué está diciendo. Les voy a contar rápidamente, todos habían conocido a Zapata, todos. Esto se ha repetido mucho después. Si todo, es que como si alguien va, uno hay que pensar, si alguien va después de 50 años a entrevistar, ¿cómo va a decir, cómo va a decepcionar al entrevistador si sabe que yo nunca vi al general Zapata? No digo, y entonces cumple con esa expectativa, la expectativa no solamente del entrevistador, yo creo que también la propia expectativa como protagonista. Si los que tenemos ya bastantes años a veces nos cuesta recuperar, a ver, de mi memoria, ¿esto ocurrió realmente o lo imaginé después en relación a? Digamos, esto es un problema de la memoria y esto no es mentira o verdad, no. La memoria tiene una cierta verdad que es la verdad de la memoria y que no necesariamente es la verdad constatable, empírica de lo que ocurrió. A mí me parece que esta distinción es realmente fundamental. No pensar que el hombre que dice lo vi a Zapata y no lo vio está mintiendo, en absoluto. Su remembranza, ya sea imaginada o escuchada y vuelta a recrear, tiene un valor excepcional porque es la construcción de una realidad social, de un imaginario social. Y esto a mí me parece que es muy importante, lo voy a remitir luego a otro proceso, ¿no? Y lo que realmente entonces aparecía como algo que a mí me llamaba particularmente, me servía particularmente la atención, eran las condiciones de trabajo, donde había estado, o los relatos específicos, donde aparece no la verdad de la memoria, sino la constatación del hecho posible de documentar en el relato específico. Me acuerdo un señor en Cocoyotla, en la hacienda de Cocoyotla, me estaba contando, ahí fue muy evidente, es decir, yo me daba cuenta que estaba repitiendo una cosa absolutamente estereotipada respecto a las grandes figuras del zapatismo. Genovevo de la O, me acuerdo que habló de Genovevo y después me habló de Emiliano Zapata, y de pronto le digo, ¿y usted estuvo en algún hecho de armas? Ah, sí, dice, y ahí se entusiasmó, ¿no? Y me dice, yo estuve aquí, acá, mire,
ve aquella torre que está allá, desde allá tenemos un francotirador, y me hace un relato absolutamente vivo, absolutamente con carnadura de algo que era un suceso que efectivamente él había protagonizado. Vuelvo a insistir, no que lo critique y diga es una mentira todo lo anterior, no, lo que quiero decir es destacar lo que es la memoria social de lo que es el testimonio directo de un hecho que ha sido vivido por el que está narrando. Finalmente yo seguí trabajando y el presentador recién dijo algo que salió un libro un poco pesado, no solamente por el tamaño, sino porque es complicado de leer, porque es historia económica, es un libro que trabaja esencialmente, pues, y espero después en la otra conversación que ojalá algunos o todos ustedes asistan, pues trabajar la cuestión de la industria azucarera, la cuestión de la hacienda, la cuestión de los pueblos en términos de confrontación efectiva económica y social en el momento del zapatismo. Pero lo que yo quiero hoy trabajar con ustedes es en realidad pues una historia de más larga duración, una historia de cómo el proceso de confrontación social que va a tener su gran momento, su momento más estelar, digamos, de alguna manera en el movimiento zapatista de 1910-1920 y la continuidad de ese movimiento después del asesinato del general Zapata, pues cómo eso hunde sus raíces en una historia que los historiadores hablamos de la larga duración de la historia del conflicto agrario, tanto en México como en Morelos. No es que nos querramos explicar todo con la larga duración, simplemente lo que quiero decir es que hay raíces, y hay no solamente raíces, sino que hay comportamientos y modelos de estructuración del comportamiento social que hunden sus pasados en varios siglos previos. Y a eso voy a tratar de reflexionar con ustedes y a llegarles a algunos elementos. La historiografía zapatista ha trabajado muchísimo este punto y quizá es uno de los puntos más eficaces para la polémica, la discusión, la confrontación opiniones, la reactualización permanente del proceso historiográfico. El primer gran historiador del zapatismo, como dice Womack, él solo constituyó toda una generación de estudiosos del zapatismo, fue Sotelo Inclán, ¿verdad? El libro famoso de 43, Raíz y Razón de Zapata. Y allí Sotelo Inclán va a trabajar dos ideas que yo creo que son esenciales, más de dos, pero hay dos ideas que yo creo que son esenciales. Primero, la identificación del proceso del movimiento zapatista con una raíz muy profunda en términos del pasado indígena. O sea, inclusive la idea de que Zapata era un jefe, un calpuleque, un jefe de la comunidad campesina. Esta es una idea crucial, el pasado indígena del zapatismo. La otra, segunda idea, que entronca con esta, no necesariamente es contradictoria, entronca con esta de Sotelo Inclán, es decir, bueno, además de Zapata representar y encarnar una tradición de siglos de resistencia de los indígenas a la opresión de distintos patrones, digamos, y fundamentalmente a la opresión de los hacendados azucareros de la región, también va a representar o encarnar el pasado de los revolucionarios liberales, insurgentes y liberales. Es decir, entonces, para Sotelo Inclán habría dos grandes afluentes o dos grandes corrientes que confluyen en el proceso zapatista. Una, la historia de larga duración de la conflictividad agraria de los pueblos indios resistiendo a la opresión hispánica y después a la opresión republicana y la opresión de todos los hacendados azucareros. Y en segundo, perdón, pero estoy saliendo de una gripe, creo que se nota, discúlpenme si me dan.
Y la segunda cosa que decía es la gran tradición que viene del movimiento insurgente, del movimiento de la Reforma y de la resistencia temprana contra el porfiriato. Esta sería la segunda vertiente en la cual coagula la figura de Zapata y del proceso zapatista. Entonces, bueno, la argumentación es, por un lado, la idea que tenía el pueblo de Zapata, Anenecuilco y los pueblos de Morelos en cuanto a la propiedad comunal de la tierra, la propiedad en común de los indígenas que luego se traspasa a los pueblos decimonónicos, ¿no? Y Zapata sería representante de ese. Y en segundo lugar, la militancia de Anenecuilco, inclusive de familiares de Zapata, los Salazar, básicamente, ¿no? En la proceso de la revolución liberal y de la resistencia contra los franceses y la posterior resistencia al porfiriato. Bueno, este esquema de Sotelo Inclán es un esquema que tuvo mucho éxito historiográfico, es decir, es un esquema de interpretación que yo diría que hoy sigue siendo todavía el esquema de interpretación más dominante. Aunque muchos lo repetimos o muchos lo decimos sin siquiera saber quizá o tener una referencia muy vaga que fue Sotelo Inclán el que lo planteó. Womack es un hombre muy generoso en todas sus deudas intelectuales y muy reconocido. Él dice, bueno, la idea central de mi libro fue precisamente, provino de Sotelo Inclán, y en realidad, bueno, es poner en clave de una gran investigación de archivo, en términos historiográficos modernos, de una gran interpretación, estas ideas de Sotelo Inclán, que Sotelo Inclán planteó en 1943, y luego en otra edición muy ampliada, que es la que más se usó, que es una edición de 1970, creo que hizo la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Una edición muy, muy importante, ampliada de este libro. Bien, ¿cuánto de verdad hay en la interpretación de Sotelo Inclán? Yo creo que mucha. Yo creo que hay muchos elementos recuperables de Sotelo Inclán. Creo que, por otro lado, la función de la historiografía no es quedarse con las verdades aceptadas, sino ejercer siempre un sano revisionismo histórico para controvertir algunas tesis fundamentales o también como para completar un modelo, un paradigma de interpretación respecto a un proceso como el zapatista. El propio Womack, y esto sí, si no lo han visto, yo creo que es bien importante verlo, el propio Womack en el 50 aniversario de su libro hace una nueva traducción, lo publica el Fondo de Cultura Económica y hace una nueva, además de una nueva traducción, una nueva introducción larga de unas 60 páginas, donde él destaca otro elemento, pone un poco de distancia respecto a esta tradición sin fisuras de la resistencia indígena al movimiento zapatista y introduce otro elemento que en Morelos es muy importante, que es la presencia de la resistencia negra, es decir, de los negros, de los esclavos. Al principio uno se sorprende, dice, vamos. Y después uno empieza a pensar, a mí me pasó eso, y no soy el único, de que, bueno, como los negros, pese a que estoy familiarizado con la historia regional, y después empecé a pensar algunas cosas que también voy a tratar de transmitirles a ustedes respecto a esta hipótesis de que hay una tradición de resistencia de los esclavos negros que también se introduce como en el pasado del movimiento agrarista de Zapata. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué región estamos hablando? Una región pequeña, todos más o menos sabemos que es Morelos, una región de 5.000 kilómetros cuadrados. El zapatismo es mucho más que eso, pero en realidad el núcleo de reflexión sobre el zapatismo se ha hecho sobre los valles. Morelos se divide o se subdivide en los altos de Morelos, regiones frías, de un cierto tipo de poblado, que fue el poblado dominante, por otro lado, en la época prehispánica y en el momento de la conquista.
Luego los valles centrales, es decir, la zona de Cuautla en el oriente, la zona de Cuernavaca en el poniente, la cañada de Cuernavaca en el poniente, que son valles templados, tierras muy fértiles, abundancia enorme de agua, golpes efectivos de calor, ahora estamos en la época precisamente del calor, mucha abundancia de agua, y allí es donde se va a instalar desde la conquista española en adelante lo que va a ser la industria dominante de Morelos y que aún sigue siendo, aunque ya no es la actividad dominante en el espacio de Morelos, pues todavía sigue siendo una actividad muy importante, que es la industria azucarera. La industria azucarera en Morelos va a ser introducida, bueno, tiene una historia entre triste y notable, ¿no? Es introducida por Colón en el Caribe y es introducida por Cortés en la Nueva España. ¿Y por qué esto? Es porque en realidad el azúcar era, como se decía, el oro blanco, ¿no? Era un producto carísimo, un producto muy importante, un producto fundamental en el desarrollo económico, entre otras cosas, en ese momento todavía de lujo, a partir de finales del siglo XIX, un producto fundamental en la ingesta calórica. Un dato que vale la pena saber. Todavía hoy el cultivo que más calorías produce por unidad de superficie es la caña de azúcar. Ese es un elemento calórico esencial que ha cumplido papeles muy importantes, por ejemplo, en la transformación industrial de México en la década del 30 y del 40. Es impensable la transformación industrial de México sin un bien salario barato, eficaz y rápidamente consumible como fue el azúcar a precios subsidiados desde 1930 en adelante. Esto a veces se nos escapa, ¿no? ¿Qué es el azúcar? Pues es importante, bueno, ponemos en el café, qué sé yo. ¿No? Es una industria, un elemento calórico central, fundamental, desde los siglos tempranos de Occidente, ¿no? Desde el siglo XV, siglo XIV en adelante. Y entonces, ese producto es introducido por Cortés no solamente en Veracruz, sino que es traído a la propia Cuernavaca. El asentamiento de Cortés en Cuernavaca, pues el primer ingenio está allí en Tlaltenango. Si ustedes entran a Cuernavaca por la calle esta que pasa por el santuario de Tlaltenango, enfrente del santuario ese que a veces ponen flores, enfrente hay una escuela que se llama 18 de marzo, y hasta hace muy poco yo tuve la suerte todavía de verlo y fotografiarlo y testimoniarlo en mi libro sobre historia del azúcar. Estaban las murallas del primer ingenio en Morelos, el ingenio de Cortés. Después, infelizmente, un director de la escuela decidió que era mejor lugar para hacer una cancha de básquet y lo tiraron. Tiraron esa muralla. ¿Qué va a hacer? Bueno, son las cosas que ocurren, ¿no? ¿Qué va? La industria azucarera prosperó muy rápidamente. En el siglo XVI hay un fuerte asentamiento de la industria azucarera, siglo XVII hay un descenso, pero desde el XVIII en adelante la industria azucarera va a tener un prodigioso desarrollo en Morelos. Y una cosa muy importante es la modernización de esta industria. Voy a pasar muy por arriba de esto, pero a partir de 1880 hasta 1910 se produce un boom azucarero en México en general, en el mundo en general y en Morelos también. Se cuadruplica la producción azucarera en 30 años, de 10.000 toneladas que se producían en 1880 pasa a producirse 50.000 toneladas en 1910. Esto genera todo un proceso muy complicado que está entre los elementos más inmediatos del estallido zapatista. Lo dejo anotado esto nada más para avanzar. Tenemos la industria azucarera como un gran elemento dominante, digo, durante 4 siglos en la región. La segunda cuestión que a mí me interesa destacar es que la región de Morelos fue una región heterónoma, es decir, una región que nunca tuvo una élite autónoma. Nunca es una manera de decir, hasta Xochicalco
hasta el clásico tardío, pues sí, evidentemente Xochicalco era una ciudad-estado, no dependía de nadie, pero a partir del derrumbe de Xochicalco y la construcción de los grandes señoríos de Huastepec, de Cuauhnáhuac, digamos, estos señoríos son tributarios de la Triple Alianza. O sea, la región deja de tener una capacidad autónoma de decisión, permanentemente la región está enviando tributos o produciendo para un producto como el azúcar, para dueños que no están asentados precisamente en el territorio. Esto a mí me parece que es un elemento esencial y es algo que sigue siendo un elemento dominante en la estructura política y social de Morelos. Es decir, la región de Morelos es una región que es subordinada a otros tipos de estructuras. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Es decir, bueno, ahora no es lo mismo. Yo creo que es más o menos lo mismo. Pensemos en el México postrevolucionario, pensemos en Sonora, por ejemplo, y vemos que los revolucionarios sonorenses fueron revolucionarios triunfantes. Se quedaron, y además colonizaron el Estado Nacional, etcétera, etcétera. Los revolucionarios de Morelos perdieron. Los revolucionarios de Morelos fueron subordinados. El zapatismo realmente auténtico sobrevive metamorfoseándose en obregonistas y luego cardenistas y luego, ¿no? Y en realidad los segmentos más autónomos son siempre segmentos o combatidos o dejados de lado. La propia estructura política del Estado de Morelos es una estructura que no generó una clase política propia, sino que el viejo régimen priista pues tenía como el último gobernador electo por el presidente saliente, de hecho, en los hechos, no de derecho, pues era el gobernador de Morelos. Esto creaba situaciones muy complicadas de dependencia con el nuevo presidente, en fin. Es una región desde ese punto de vista que no generó élites propias. No hay élites propias. Uno puede pensar el grupo de Monterrey o el estado de Nuevo León, para darles un ejemplo muy dominante, todo que es una élite fuerte, propia. El estado de Puebla, una élite propia. Jalisco, digamos. Uno puede representarte élites locales o élites regionales muy importantes que tienen una dinámica distinta con el Estado federal. En Morelos eso no ocurrió nunca y esto va caracterizando, yo digo, a cuanto más dependencia y subordinación, más surge la entidad o la necesidad de la autonomía, y por algo el movimiento zapatista tiene como eje no solamente el que luego se le va a asignar, aunque auténtico, que es la obtención de tierras, sino también la autonomía. Recién un asistente me mencionaba el tema del municipio y realmente pues allí está el problema, digamos, los pueblos de Morelos van con Zapata reclamando la capacidad de autonomía que habían perdido, que no habían tenido nunca. Esto me parece muy importante. El plan de Ayala no es solamente importante porque define la apetencia de tierras. El plan de Ayala es fundamental porque dice los pueblos somos los que tenemos la capacidad de administrar y decidir qué hacemos con nuestros propios recursos. Este es un elemento entonces segundo elemento que quería marcar. Desde la Triple Alianza hasta la actualidad, Morelos es, aunque formalmente soberano, es un sitio que tiene sus problemas de heteronomía muy marcada, es decir, de dependencia, de subordinación, y esto genera élites locales muy débiles. ¿Quiénes eran la élite local? Uno dice, bueno, los hacendados. El grupo de hacendados era muy, muy pequeño, el grupo de hacendados eran 13, 15 hacendados, no más. Esa es la idea, que uno tiene un enorme grupo, ¿no? Que además está con un tremendo problema en 1910, 1912, porque en realidad han muerto los principales hacendados, mueren por razones generacionales en ese momento, y las haciendas quedan en manos de viudas o de herederos jóvenes. ¿Qué es el grupo que en realidad administra, los administradores de haciendas? Ese es el grupo local muy importante. Si ustedes leen con atención el libro de Womack, van a ver
que en realidad quien vertebra la inicial resistencia, después se va a nacionalizar la lucha, pero quien vertebra la inicial resistencia contra el movimiento zapatista no son los hacendados. Cuando me refiero a los hacendados propietarios, no, es Felipe Ruiz de Velasco, uno de un pequeño hacendado que no era un hacendado importante y que básicamente era un gran administrador de haciendas. Este señor va a ser fundamental en el estudio de la historia de la industria azucarera, pero mucho más fundamental todavía porque es el autor real del proyecto del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec que construye Cárdenas en 1938, la restauración de la industria azucarera. Entonces vemos ahí el papel de esta élite subordinada a sus dueños, pero que cumple un papel muy importante. Previamente a esto, ¿quiénes tenemos? Tenemos una extraña estructura en Morelos, porque era el Marquesado del Valle. Y el Marquesado del Valle tenía una fuerte autonomía. Durante toda la época colonial hay una fuerte autonomía respecto a la dirección virreinal. El virrey tenía una cierta interdicción, especialmente los virreyes de la época de Austria, respecto al Marquesado del Valle, que como ustedes saben era propiedad de la familia de Cortés. Bueno, ahí se va a desarrollar, por supuesto, los marqueses no están nunca. El último marqués que está en Morelos es Pedro Cortés, el nieto de Hernán Cortés. Muere finalmente a comienzos, mediados, primer tercio del siglo XVII, deja una heredera mujer que se casa con un duque napolitano siciliano. Los dueños en largo tiempo de las tierras más importantes de Morelos fueron duques sicilianos, duques de Monteleone y Terranova, los Pignatelli y Cortés, digamos. Por eso da el fenómeno de que la mayor cantidad de documentos respecto a la historia colonial de Morelos están no en el Archivo General de la Nación, aunque hay un repositorio muy importante allí, que es el archivo del Hospital de Jesús, que era lo que la obra benéfica que hacía la familia Cortés en la Ciudad de México, pero la principal documentación está en el archivo de Nápoles. ¿Ven? Estos vericuetos que tienen la documentación histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la correspondencia que le enviaban y los libros de cuentas, etcétera, etcétera, que le enviaban al duque, el duque lo guardó hasta el Risorgimento en Italia a finales del siglo XIX y terminó todo eso finalmente después de la muerte del último duque, que digamos, no habían venido nunca, y cuando viene, una anécdota así entre curiosa y medio trágica, no sé cómo es, viene a reclamar que le han quitado la hacienda de Atlacomulco, lo que quedaba de la posesión de Cortés en 1925, porque están haciendo una colonia militar para los veteranos de la Revolución, ¿no? Entonces viene a protestar acá, viene a reclamarle a Calles, y entonces Calles le dice, bueno, vaya a ver, de paso vaya a ver su hacienda, el casco le queda a usted, ¿no? Y estrene la ruta a Cuernavaca, se acababa de inaugurar el camino a Cuernavaca, la ruta federal a Cuernavaca, tiene un accidente y se mata allí el último duque. Sí, son esas paradas históricas. Les contaba la anécdota, pues resulta, no hay que reírse, pero sí, digamos, hay cierta casualidad histórica, ¿verdad? O justicia histórica. Bien, entonces, previo a los grandes administradores de Hacienda del siglo XIX y siglo XX, entre los cuales el más destacado, fíjense quién fue, Lucas Alamán. Lucas Alamán, ¿de qué vivía Lucas Alamán? ¿No? Que era un hombre no fue nunca un hombre corrupto, incorruptible, un gran funcionario. Pensemos lo que pensemos de la idea de Lucas Alamán, es una figura fundamental en la primera mitad del siglo XIX en este país. ¿Pero de qué vivía? Vivía que era el administrador general del duque de Monteleone y Terranova. Él administraba las tierras y la hacienda de los herederos de Cortés, ¿no? Y por eso él tiene dos funciones muy importantes. Manda una gran cantidad de informes al propietario de la hacienda, al duque, entre ellos los primeros daguerrotipos de 1850 que se hacen en la ciudad de Cuernavaca, que es uno de los primeros en México
que son vistas del Palacio de Cortés, que está en Cuernavaca, son tomadas o encargadas por Alamán para enviarlas al duque, ¿verdad? Otros datos curiosos. Y la otra cuestión, bueno, envía estos, y también por eso se encarga Lucas Alamán de salvar los restos de Cortés y enterrarlos, meterlos en la cripta sin nombre en la iglesia del Hospital de Jesús, que después van a ser redescubiertos en 1947-48. Bueno, estoy hablando entonces de esta otra capa, esta otra élite de administradores. Esto por el lado de las élites morelenses. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los protagonistas de esta historia agraria? Que son los campesinos, ¿no? Bueno, lo primero que a mí me interesa decirles a ustedes es que ocurre, como saben, una enorme catástrofe demográfica resultado de la conquista, enorme. El 90% aproximadamente, esto es más general que Morelos, más general que la Nueva España, donde hay contacto, se calcula entre 70 al 90%, diferentes regionales, pero está bastante homogeneizada y es una historia muy hecha, muy bien hecha, de historia demográfica, la pérdida humana en los 100 primeros años de la presencia española en América. Ahora, uno dice, bueno, 90% es el derrumbe más fuerte en términos numéricos. O sea, que si había en un lugar 20 millones, quedaron 2 millones. Entonces, imaginemos la Ciudad de México dentro de 100 años, ¿no? ¿Cuántos somos ahora? 25 millones más. Digamos, vamos a poner de acuerdo, 25 millones dentro de 100 años, nuestros nietos o bisnietos, quien sea, 2,5 millones los que sobrevivieron. Es decir, una despoblación rotunda, tremenda, total. Esto me parece que es un efecto que muchas veces no se toma en cuenta cuando se hace la historia de América o la historia de México o la historia de Morelos o de la región de Morelos. Porque la despoblación, digo, no es que cuando caen en ese nivel la población es como se hace más chiquita, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, se redujo 90%, pero la sociedad es la misma. No, lo que ocurre es que el desbarajuste social, la ruptura del tejido social, como dicen ahora los sociólogos, es tremenda, total. Surge una nueva sociedad. Por eso la herencia indígena es una herencia presente, absolutamente, son indígenas, pero es una herencia que es bastante complicado pensar la sobrevivencia cultural, que es como cuando un bosque es cortado y luego salen lo que se llaman los relictos de un bosque, ¿no? Bueno, pero uno no puede identificar en estos relictos el bosque que había anteriormente. La sociedad colonial es una sociedad nueva, tiene elementos indígenas, pero básicamente, y es una opinión polémica, pero yo la sostengo fuertemente, básicamente es una sociedad mestiza. Una sociedad híbrida, una sociedad muy compleja, muy mezclada, donde inclusive los propios elementos culturales sobrevivientes han sido transformados, necesariamente transformados. El efecto desde el punto de vista más directo del proceso agrario es que quedaron tierras vacantes, una enorme cantidad de tierras vacantes. No pensemos que los españoles los asesinaron a todos, eso es una idea, son efectos perversos de la conquista, ¿no? Ha habido crueldad de 50, ha habido masacre de 50, eso nadie, ni muy lejos está de mí tratar de embellecer la conquista, cualquier conquista es brutal, la conquista española fue brutal. Pero en realidad uno de los bienes más preciados de los conquistadores eran los efectivos humanos. Una vez que se calmó, una vez que ya se destruyó el poder militar, ¿ya? ¿Qué hacen? Aprovechar el trabajo, especialmente en las áreas como México, donde había una población habituada al trabajo agrícola, que sabía cultivar, que sabía, entonces viene primero el problema del tributo, el problema del repartimiento, pero llega 1600 y en realidad en Morelos quedan muy pocos
indígenas. Menciono especialmente que eran 30.000, realmente los más o menos 30.000 habitantes. La curva demográfica desde 1525 a 1935, 1950 es como una U, o sea, hay un derrumbe, una meseta en más inferior, y desde el siglo XVIII empieza la recuperación, y esto no es un factor menor. Desde el siglo XVIII empieza una sostenida recuperación demográfica. Para encontrar aproximadamente la misma cantidad de habitantes en la zona de Morelos hay que esperar a 1940, 1950 para que se llegue al piso que había en 1525. Esto, digo, no es un dato menor o un dato más, no, es un dato mayúsculo. Quedaron zonas enormemente abiertas a una nueva reocupación de las tierras. Y esa reocupación de las tierras se da con dos elementos. En primer lugar se da el elemento de las haciendas, y en segundo lugar el elemento del reagrupamiento, de la congregación de los indígenas en los pueblos. El origen de los pueblos, sí uno puede pensar en un pasado preconquista, ¿no? Pero básicamente la estructura poblacional, la estructura poblacional de los pueblos prehispánicos era más bien de habitación dispersa, ¿no? Esta idea de concentración en torno a la iglesia, es una noción absolutamente del pueblo español, del pueblo de España, trasplantada, y ahí entonces le van a ir reconociendo terrenos a los pueblos. Entonces queda una estructura bastante firme en ese sentido, tierra de las haciendas, tierra de los pueblos, y hasta el siglo XVIII en realidad lo que hay es más bien abundancia de tierra, no escasez de tierra, hay abundancia de tierra. Lo que hay es escasez de fuerza de trabajo, y entonces ahí viene un nuevo elemento que recién mencioné, que es la incorporación del negro esclavo, y decía 1600 un año clave porque hay un conde de Monterrey como virrey, y están las famosas ordenanzas del conde de Monterrey que prohíbe que los indígenas trabajen en los ingenios azucareros, porque estaba la idea de que el calor de las hornallas les ocasionaba muchas enfermedades y los iba a terminar a todos. Entonces hay una legislación de protección, y entonces se trae a los negros esclavos con la idea de que los negros son mucho más resistentes, los africanos son mucho más resistentes al calor. Estas ideas peregrinas, ¿no? ¿Verdad? Esta idea de las casas, ¿no? Bueno, cuidemos a los indios, pues traigamos negros en vez de los indios, pues son más fuertes, más resistentes, ¿verdad? Y bueno, se produce ese gigantesco genocidio que es el traslado de esclavos desde África a América, ¿no? Y el componente africano es muy importante en Morelos. Si ustedes viajan por Morelos, cualquiera que esté por Morelos, haya ido, especialmente en las zonas más de tierra caliente, hay una gran una tipología de gente que evidentemente tiene rasgos, orígenes étnicos africanos o afroamericanos, ¿no? Y esto se acentúa pues hacia la costa del Guerrero, ¿no? Por eso los famosos pintos de los soldados de Juan Álvarez, que es tan importante en el siglo XIX, de la costa de Guerrero. Bien, este es el otro elemento. ¿Cuándo empieza a haber un conflicto agrario en Morelos? Y acá de vuelta la diferencia entre memoria e historia, al cual voy a hacer referencia enseguida. El conflicto real agrario, que uno puede determinar desde el punto de vista historiográfico con la documentación, empieza a crecer después de 1750. Por dos razones, porque hay el precio del azúcar ha caído en picada durante un siglo y medio, empieza la recuperación del precio del azúcar en 1750, hay una importante demanda a partir de 1780, 1790, esto se reactiva muchísimo por la gran revolución haitiana, la revolución de los negros esclavos y Haití, que era el principal productor mundial del azúcar,
se derrumba, sale de un año a otro. Es como si Arabia dejara de producir petróleo hoy. Entonces, el efecto sobre el mercado mundial del azúcar es tremendo. Y Nueva España apunta a reemplazar a Haití, no lo logra. Ahí es donde se mete Cuba, que era un productor muy mínimo, entonces le gana la carrera a Cuba. Pero en medio de todo eso, los empresarios novohispanos invierten, se expande por el precio interno y por esta expectativa de exportaciones, se expande la industria azucarera en Morelos, que era el principal, junto con Veracruz, el principal productor, ¿no? Y en paralelo ocurre otro acontecimiento. La población indígena empieza a recuperarse aceleradamente. La curva de recuperación demográfica a partir de la mitad del siglo XVIII crece. Entonces, tenemos una doble competencia ahora por un territorio que antes no era tan importante. Ahora la doble competencia es las haciendas que quieren crecer para tener más cañaverales o para tener más terreno para sus bueyes, y tener más terreno para fijar gente como arrendatario, etcétera, etcétera, y los pueblos que quieren expandir su presencia de autocultivo y de autosubsistencia, porque obviamente están creciendo, hay más gente en ellos. Hay que hasta una de las raíces del conflicto agrario. ¿Cómo se puede determinar esto? Porque a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las demandas legales y jurídicas, en ese momento todavía está bastante regimentado el control de los pueblos, entonces hay un incremento notable de demandas y conflictos judiciales por aguas y por tierras entre las haciendas y los pueblos de Morelos. Este proceso no termina acá. Inmediatamente que estalla la insurgencia, ustedes van a encontrar que uno de los focos más importantes de la insurgencia va a ser la región de Cuautla, ¿verdad? No solamente de la insurgencia, sino también de la contrainsurgencia. Yermo, que es un gran hacendado de la región de Morelos, va a movilizar sus propios negros esclavos, a los cuales le da su libertad en los famosos batallones de Yermo, que eran batallones de negros que van a actuar contra la insurgencia. La insurgencia es un momento crucial porque es la primera vez que sostenidamente, que claramente, no es que no haya habido lo que yo llamo violencia friccional en los siglos coloniales, ¿no? Pero la violencia se agotaba en hechos aislados y en hechos casi individuales, digamos. A partir de la insurgencia va a surgir una violencia mucho más estructural en todos los valles surianos, y yo creo que este era el elemento que quería marcarles claramente. 1810 se va a proseguir en los relictos de la insurgencia con Vicente Guerrero, una gran figura, una figura central en todo este proceso que es Juan Álvarez. Y pensemos en Juan Álvarez con dos elementos: el continuador, él aprende con Morelos, aprende la guerra con Guerrero, va a ser uno de los factores esenciales de la guerra de la Cordada cuando Guerrero toma el poder, y luego va a mantener toda esta tradición de Vicente Guerrero como liberal y federal, en el sur, en el famoso sur, en la gran discusión del Estado de México respecto a la división del Estado de México y el surgimiento de distintas entidades federativas. En este caso, Guerrero primero, en 1849, y finalmente Morelos en 1869. Entonces, no sé si he sido más o menos claro. Es decir, hay un momento de la conquista en el cual el conflicto agrario no es tal. La historia agraria en realidad es la historia de la nueva reasignación de recursos territoriales, la articulación de la historia de la industria azucarera, la construcción de los pueblos. Esto tiene un momento de quiebre a finales del 18, y a partir del 19 lo que va a haber es una permanente violencia ya mucho más estructural, no la violencia friccional, sino una violencia mucho más estructural que se va a expresar en términos políticos, pero que básicamente tienen como el componente agrario muy fuerte. Recordemos la voluntad de asistir a
los pueblos indígenas del movimiento de Morelos, básicamente el movimiento de Morelos, es mucho más estructural, la idea de Guerrero al respecto y básicamente la idea de Juan Álvarez, ¿no? Juan Álvarez, el protector de los pueblos indios, así se titulaba él. Él decía que era el protector de los infelices labriegos, fíjense y por supuesto, digamos, habría que hablar mucho de Juan Álvarez. Juan Álvarez se merece un destino mucho más importante que el que ha tenido historiográficamente. Yo creo que hay una creciente revalorización del papel de Álvarez en el siglo XIX. Sin Álvarez, es cierto que sin Juárez no hubiera habido reforma, esto es obvio. Sin Álvarez no habría habido reforma. El movimiento de la reforma Ayutla, ¿no? Es básicamente la fuerza militar de Juan Álvarez, que la ha preservado de la invasión norteamericana. Se ha hecho tan criticado de la entrega de Cuernavaca. En realidad Álvarez está cuidando su fuerza regional, que después se va a expresar 7 u 8 años después como la fuerza esencial de Ayutla, ¿verdad? Y en todo el proceso, inclusive de lucha contra la ocupación estadounidense, hay movimientos muy fuertes agraristas en la zona de Tetecala, en la zona de Morelos, ¿no? Y en la zona de Guerrero. Hay lugartenientes de Álvarez que son muy violentos, Arellano uno de ellos, contra las haciendas. Álvarez le tiene que parar la mano de pronto, pero si no, no vayan, porque, bueno, como buen dirigente intermediador, mediaba entre los propietarios y los campesinos. Álvarez va a ser el cabeza de aquella reacción xenofóbica muy fuerte que golpea a los hacendados españoles, en los famosos asesinatos de Dolores y Chiconcuac, que preceden a la guerra con España, ¿no? A la intervención española y tripartita en 1856, y la figura de Álvarez se extiende todavía más, inclusive hasta después de la caída del imperio. Va a morir en 1867, él iba a proseguir todavía este radicalismo de Álvarez en su hijo Diego en toda la zona del estado de Guerrero. Entonces, preservar o ver el proceso político de Álvarez me parece esencial. Pero, por otro lado, yo creo que hay que pensar acá que esta tradición que señalaba Sotelo Inclán, de la presencia de los liberales en el proceso que antecede al zapatismo, la presencia de los liberales en el movimiento agrarista, la lucha agraria, también es de los conservadores, ¿verdad? Eso es bastante paradójico, y esto es lo que hace la diferencia con las viejas tesis, digamos. Hay todo un movimiento de historia regional, de historia local, de historiadores jóvenes muy importantes de Morelos, que han visto el componente, lo cual no es de sorprender, el componente popular del proceso conservador. Esta vieja cosa maniquea, ¿no? Los conservadores eran solo los católicos ultramontanos, los reaccionarios, etcétera, etcétera. Sí, eran eso, pero tenían una auténtica fuerza popular, igual que los liberales. No podemos explicar si no la guerra de los 3 años tan encarnizada, tan brutal. Sí, la ganan finalmente los liberales, pero es muy fuerte. La fuerza conservadora también arrastra procesos, y está muy bien estudiado en Morelos esto ya, inclusive la resistencia al general Leiva, los movimientos pro Porfirio Díaz hasta la caída del Lerdo tienen pueblos campesinos que lo soportan. Recordemos el peso eclesiástico, que es muy importante. Bueno, no es ninguna novedad la guerra cristera, ¿no? La guerra cristera no eran los señoritos los que hacían la guerra, la hicieron los campesinos, ¿verdad? Este fenómeno ocurre en el siglo XIX. Esto también está metido. Y recuperen esto, no es únicamente porque es el símbolo de la mexicanidad, la Virgen de Guadalupe, que aparece en las tropas zapatistas muchas veces, los escapularios que aparecen en las tropas zapatistas, cierta religiosidad que va acompasada de procesos absolutamente ateos y laicos en las tropas zapatistas. Es una mezcla. Esto que pasa dentro del zapatismo es el reflejo de lo que pasó a lo largo del siglo XIX en movimientos agrarios de signo conservador y movimientos políticamente conservador, y movimientos agrarios de signo políticamente liberal, que sin embargo se conjuntaban en la resistencia de los pueblos al avance
de las haciendas. Hasta aquí yo más o menos le quería dibujar este proceso. Un proceso que me parece que, ojalá que lo haya logrado, es más complejo que aquella simplificación muy importante que alumbró mucho, pero que era finalmente una simplificación, que es la simplificación de Sotelo Inclán. Bueno, el zapatismo o los movimientos agrarios no son solamente insurgentes y luego gente que va con Guerrero y luego gente que va con Álvarez y luego los liberales. No, es mucho más mezclado. Las motivaciones, lo que sí importa en el fondo es que el proceso agrario moviliza a la gente. Y que cuando hay un verdadero movimiento de fondo revolucionario como fue el zapatismo, entonces esto es una gran coagulación, que es lo que se produce y que desborda Morelos, que va hacia Puebla, que va hacia Guerrero, que va hacia el Estado de México, llega a Tlaxcala, esa zona nuclear que también ha estudiado Felipe Ávila, de la extensión del zapatismo. El Morelos es el corazón, pero el zapatismo es mucho más que Morelos, ¿verdad? Y esto es realmente lo que representa esta tendencia secular de resistencia de los movimientos campesinos. Bueno, como siempre uno simplifica. Yo más o menos hice una crítica medio revisionista de Sotelo, pero obviamente ustedes van a decir, bueno, pues usted también simplificó un montón de cosas. Sí, así es este negocio de transmitir imperfectamente lo que uno ha ido acumulando, y entonces espero con mucho gusto sus objeciones, sus críticas y sus preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo es la dinámica? Esto es... Bueno. Hay que decir el nombre de... ¿Cómo es la costumbre? Se dice el nombre del que pregunta, ¿verdad? Nayeli... No entiendo bien el chino, ¿puede ser? Dice... ¿Cómo es que el hacendado se convirtió en empresario capitalista azucarero si la industria mexicana del azúcar, en el periodo que usted estudió, creció principalmente en función del mercado interno? ¿Y cuáles fueron las formas de explotación del trabajo en el campo y fábrica en la agroindustria azucarera? Bueno, yo me voy a dedicar a eso en la otra charla, pero no quiero evadir una respuesta por lo menos muy sintética. Un gran acierto es que creció principalmente en función del mercado interno. En esto quería decir algo, la persistencia del error historiográfico. Todavía hoy, después de un enorme desarrollo de la historia azucarera, mexicana, etcétera, etcétera, se sigue en muchas ocasiones, y historiadores importantes, ¿no?, siguen repitiendo a veces de que en realidad el motor fue el mercado exterior. La industria azucarera mexicana, salvo a partir de 1960 con la obturación de la exportación azucarera cubana al mercado norteamericano, ahí empieza tímidamente a participar en el mercado exterior. O sea, la industria azucarera mexicana, y además ese intento que hubo de suplantar a Haití, ¿no?, fue para el mercado interno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se convirtió en empresario capitalista por una lógica muy fuerte a partir de 1880. Es como se convierte en un empresario capitalista, es decir, invirtiendo. Hay una gran operación de inversión en Morelos. Morelos, en realidad, y esto es una cosa que me gustaría trabajar en la otra reunión, la industria azucarera de Morelos es una paradoja, pero estaba quebrada en 1908. ¿Por qué estaba quebrada? Porque el desarrollo capitalista, como siempre, se cobra víctima, y no lograron eliminarse todos. Digamos, traía acá unos datos, si ustedes quieren muy rápidamente les digo. Había 55 ingenios en 1849-50 en la región de Morelos. Hay 22 ingenios, o sea, menos de la mitad, casi un tercio de los ingenios, operando en la última zafra normal, 1912-1913. O sea, se ha producido un enorme proceso de concentración. Sin embargo, no alcanzaba.
No alcanzaba por lo siguiente: un solo central modernizado, el Central Aguirre en Puerto Rico, que era un ingenio grande, para elemento de comparación, producía él solo lo que producían los 22 ingenios de Morelos. Hay un problema de escala. No se terminó, digo, si esto seguía, seguramente en 1940 hubieran quedado 4 ingenios, ¿verdad? Lo que no hizo la competencia capitalista lo hizo la revolución. Y finalmente, en 1938, se logra un ingenio acorde a la escala internacional de la producción de azúcar. El Zacatepec se convierte en un ingenio que muele toda la caña, o prácticamente toda la caña producida en Morelos. Esta misma caña la estaban moliendo 22 ingenios en 1910. La inversión no daba. La crisis de 1908 produce una grave crisis en toda la industria. ¿Y qué ejemplo voy a dar para esto? ¿Por qué la resistencia de los hacendados es tan débil en 1912 o 13? Porque la gran mayoría, salvo 3 o 4, entre otros los García y Calvaceta allá en el oriente, básicamente la hacienda de Santa Clara y Tenango, estas que están tan afectadas ahora por el sismo, que bellísimas haciendas, ¿no? Enormes haciendas por otro lado. El resto estaba absolutamente endeudada con la caja de préstamos para obras de fomento de la irrigación y la agricultura, el famoso banco que va a crear Porfirio Díaz para salvar a los hacendados. Es decir, le hace préstamos, esos préstamos no se devuelven, y cuando uno estudia, y esto de decir, bueno, pero esto es una elucubración, no es ninguna elucubración. Cuando uno estudia la reforma agraria temprana de Morelos, 1920-1925, que reparten una enorme cantidad de las tierras mejores de las haciendas, habían pasado 2 cosas. Esas haciendas ya no existían como ingenios. Los carrancistas se habían llevado todo la carranciara, ¿no? Se llevaron todo. Inclusive uno puede ver en alguna de las ruinas de los ingenios ¿cómo se llaman los bornes estos? Donde agarran las máquinas como todos doblados, arrancados. Llevaron máquinas, vendieron máquinas en Jalisco, está muy documentado eso. Y entonces, cuando uno ve cuál es la hacienda expropiada, el dueño de la hacienda expropiada por la reforma agraria de Parres Obregón, el dueño no es más el hacendado, el dueño es la caja de préstamo para obras de fomento de irrigación y agricultura, o sea, el gobierno federal. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué es tan fácil la reforma agraria en Morelos en este sentido? Porque el gobierno federal está entregando tierras que son de él. El bono de la deuda agraria no le pesa a las finanzas tan maltrechas de los gobiernos de 1920, ni de Obregón ni de Calles, porque en realidad está repartiendo tierras que ya han sido expropiadas se ha quedado ya la caja con esas tierras, porque los hacendados, siguiendo una vieja práctica, o inaugurando, mejor dicho, una vieja práctica de los empresarios azucareros mexicanos, cuando ven el negocio flaquear, piden créditos, los dedican a otros negocios y entregan en pago un ingenio que ya es chatarra. ¿Sí? Eso pasó en 1960, 1970, el caso más famoso, el ingenio más grande del mundo, el San Cristóbal de los García Mora, que era pura. Todos estaban enormemente endeudados. Lo que pasó en 60, 70, pasó exactamente lo mismo en Morelos en 1910-12. Entonces, bueno, me extendí en la respuesta, dije que no me iba a extender, pero es un proceso capitalista atípico, es un proceso capitalista que no llegó a cuajar. En realidad, el verdadero proceso capitalista en la industria azucarera mexicana se va a cumplir mucho más cabalmente en Veracruz, en Sinaloa, en Jalisco y luego en Tamaulipas, ¿no? Por supuesto. No sé si es la primera respuesta. La segunda respuesta es: ¿cuáles fueron las formas de explotación del trabajo en el campo y fábrica? Asalariada. En la época previa, ya desde el siglo XIX en adelante, es asalariada. La esclavitud en Morelos empieza a flaquear muchísimo a finales del siglo XVIII. Esto tiene que ver con la recuperación de la población indígena, con la posibilidad de pagar salarios a los indígenas. El negro era muy caro. Digo, a ver,
perdón por ser, no es cinismo, es operación de historiador económico. Es un mal negocio tener esclavos, por doble razón. Porque el esclavo es muy caro, porque los costos, porque hay no es ya la esclavitud romana, y cuando un esclavo se queda sin capacidad de trabajo hay que seguir manteniéndola, porque si no viene la iglesia y ¿no? Entonces las haciendas están llenas de esclavos, de gente que ya no puede trabajar, pero que come, se reproduce, está allí, ¿verdad? Es muy caro, pero hay otro elemento, el límite tecnológico de la esclavitud. Ese lo ha estudiado muy bien Moreno Fraginal, es un gran historiador del azúcar en Cuba. ¿Cuál es la elemental resistencia del esclavo? Romper la máquina, pues. ¿Qué puede hacer un tipo que está esclavo? Bueno, si puedo romper la máquina, la rompo. O si puedo golpear al animal que estoy trabajando con él. ¿Por qué? Porque es la manera de golpear el instrumento de mi propia explotación como esclavo. Pero mucho más, suponemos esclavos dóciles, los esclavos de la Compañía de Jesús, ¿no? De los jesuitas, que eran muy bien tratados, etcétera, etcétera. Sin embargo, nadie puede pensar en un esclavo en el sentido clásico de la esclavitud, no hagamos imágenes del esclavo moderno, ¿no? No, en el sentido, pensemos un esclavo manejando una computadora. El esclavo puede ser explotado en un sentido extensivo, sacándole la fuerza física. No se le puede pedir al esclavo aplicación de inteligencia, porque es un elemento, una base elemental de resistencia. Entonces, hay un límite a la tecnificación si tenés una explotación esclava. Entonces, el esclavo desaparecido es caro y no puede asimilarse a la modernización tecnológica, y surge el trabajo asalariado en campo y trabajo asalariado en la fábrica. Los trabajadores asalariados de la fábrica son privilegiados, hay muy poca gente, obrero del ingenio, que se suma al zapatismo, eso es bien importante. El trabajador de campo, inclusive, de todos modos, el mejor pago, el salario más alto rural en el porfiriato tardío es en Morelos. Entonces, esto es muy importante para mostrar que el zapatismo no es la reacción desesperada de una población absolutamente dominada, sino que es una reacción producto de la modernización. Eso es verdaderamente importante, ¿no? Y que en realidad ahí se conjugan cosas muy raras, ¿no? Se conjuga el viejo conflicto agrario y luego, y acá viene el problema de la memoria, que yo me refería al principio, la capacidad de rememorar ciertas cosas y convertirlas en un programa político. A ver, voy a tratar de explicarme muy brevemente en esto. El zapatismo construye una edad de oro y se remite a esa edad de oro para proyectar su programa político. Es decir, el Calpulli, si uno estudia como historiador el proceso de desarrollo de los pueblos, el otro día acá estaba el historiador Tutino y dijo una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, el proceso de diferenciación interna dentro de los pueblos es total. Yo la estudié para Morelos con la declaración de 1909 de los campesinos. La diferenciación adentro de los pueblos es total. El riquillo de los pueblos es algo... El hombre que se queda, el acaparador, el comerciante que luego acapara tierras dentro de los pueblos, es un fenómeno totalmente extendido aquí y en todas las comunidades agrarias. Sin embargo, el zapatismo no hace referencia a eso. El zapatismo hace referencia a una idílica situación de comunalidad y lo proyecta como proyección de programa político. Y en la forma más radical es elegido cardenista, ¿no? Elegido colectivo cardenista, ¿no? Esta edad de oro existió o no existió, como toda edad de oro uno no sabe, digamos, esta edad mítica, in illo tempore, ¿no? Lo importante es que la comunidad sea capaz de imaginar este pasado y proyectarlo como... Otro ejemplo,
el tratamiento, y ahí vuelvo a lo que decían los entrevistados, tanto el programa de Lina como mis propios entrevistados. Había uno que me decía, los marcaban como animales. A ver, no es que uno dude de la brutalidad de la explotación, es un hecho. Ahora, no hay ningún registro histórico de eso para el siglo XIX. El único registro histórico de marcar como animales, vamos a decir, de errar a la gente, son los negros. Efectivamente, a los negros se los marcaba. Pero había una discusión, ¿no? Que el famoso calimbo, que en realidad era un tatuaje. Cuando uno dice esto, y perdón, se los voy a decir a mí me da como cierta cosa, que no vayan a pensar que yo entonces estoy a favor de que se marque a los negros, no era tan grave. No, ¿saben por qué no los marcaban como con un hierro candente? Porque el tipo se moría, porque seguramente con las condiciones existentes de salubridad se agarraba una infección, agarraba una septicemia y se moría. Y ese negro costaba 300 pesos. Era un valor muy importante. ¿Qué hacían? Lo marcaban. Bueno, está ya todo estudiado, los antropólogos estudiaron, ¿verdad? Que en realidad es como un tatuaje, brutalmente hecho, sí, pero son puntitas, es decir, es como puntillas que se le ponen, ¿ves? ¿Quiere decir que mentía el Señor? No, no mentía, está rememorando algo que viene de la tradición oral, que Él lo recibió de la tradición oral. Un bisnieto, un tatarabuelo, esa cosa que los marcaban como animales. Efectivamente, los marcaban con el tatuaje, ¿verdad? Y eso lo cambia de lugar, lo coloca en el siglo XIX, en el porfiriato. ¿Me explico? ¿Es que está mintiendo? No, está articulando una narrativa que justifica, pero lo justifica realmente, no mintiendo, sino justifica este odio de clase, esta situación de conflicto exacerbado. Ven cómo hay que calibrar la memoria y la historia. Entonces, el historiador tiene que escuchar la memoria, por supuesto, un testimonio tan importante como el documento, pero lo mismo que hago la crítica del documento escrito, tengo que hacer la crítica del relato oral. ¿Qué operación está haciendo el que cuenta estas cosas para poder articular un modelo histórico que explique las cosas y que no sea contradictorio, ¿no? En fin, no sé, esta es una pregunta, no sé si hay más tiempo, no sé cómo es el tiempo tampoco, perdón, ¿sigo? Bueno. Adolfo Cepeda Hernández me pregunta, ¿el movimiento agrario zapatista fue homogéneo en las regiones que dominó durante la Revolución Mexicana? ¿Tuvo cambios regionales más allá de Morelos? ¿Y usted considera al EZLN como heredero del zapatismo? Bueno, no fue en absoluto homogéneo. Yo creo que una de las grandes contribuciones de la historiografía más reciente es haber empezado a hacer diferencias entre los procesos zapatistas. Y acá creo que esto no está del todo estudiado todavía, pero creo que esta memoria a la cual yo hago referencia tiene mucho más que ver con las regiones periféricas del zapatismo que con las regiones centrales del zapatismo. Pero que curiosamente el relato proveniente de las regiones periféricas del zapatismo coloniza el programa político del zapatismo en la región central. Es una hipótesis, habrá que trabajarla mucho, pero creo que sí, que esto ocurre. De todos modos, no hay, es muy distinta la realidad periférica de la Tierra Caliente, por ejemplo, de Guerrero, al desarrollo enorme, tecnificado de la zona de Morelos, del sur de Puebla, la propia tecnificación de la zona de Pulque, que ha estudiado también Leal y Guacuja en Tlaxcala, en zona de Puebla, Tlaxcala, las haciendas cerealeras del Estado de México. O sea, yo creo que aquí es básico estudiar el grado de desarrollo relativo de cada una de las regiones y las maneras en que se va articulando el zapatismo, que no es homogéneo en su origen y que se homogeneiza en un programa político posterior, ¿verdad?
Tuvo cambios regionales más allá de Morelos, bueno, más o menos es lo que dije. Y sí, yo creo que, bueno, ¿en qué sentido el EZLN heredero del zapatismo? Yo creo que en un sentido lo es, en dos sentidos, digamos. El hecho de que el zapatismo se haya convertido en el gran coagulante de los procesos agrarios de la memoria y de la acción política del agrarismo en México. En ese sentido, yo creo que... Pero hay otro elemento que me parece esencial en cuanto a la marca del zapatismo histórico sobre el EZLN, que es algo que dije hace un rato, que es el problema de la autonomía. Si hay una bandera básica del EZLN es la autonomía, ¿verdad? La autonomía de las comunidades, y esto es un elemento absolutamente presente en el zapatismo de Zapata. Y a mí me parece que hay un movimiento que habrá que estudiar muy bien, muy claramente. La ideología oficial de la Revolución Mexicana, hecha por los gobiernos postrevolucionarios, dijeron la entrega a la tierra como el elemento central del zapatismo, y nadie puede negar eso. Pero hay otro elemento que se desdibujó completamente, que es la demanda de autonomía. No hay algo más centralizado, menos autonómico, más piramidado, más autoritario que la reforma agraria desde Obregón a Cárdenas, digamos. Y esto es hablar mal de Cárdenas, porque voy a hablar mal de Cárdenas, ¿verdad? No tengo ninguna razón, digo. Es meter el sedazo de la crítica histórica, ¿verdad? Gran instrumento de la reforma agraria fue controlar al movimiento campesino y a las masas campesinas en el esquema postrevolucionario, del Estado postrevolucionario. Yo creo que eso allí, el EZLN, produce este fenómeno de retomar la autonomía de las comunidades. ¿Todavía hay más tiempo? Sí, no sé bien. ¿Hasta qué hora si puede quedar uno? Bueno, hacemos un par de preguntas más, si les parece. Bueno, gracias por... dice Salvador Alvarado Garibaldi, si leo bien. Bueno, me felicita por la exposición, le agradezco mucho, digo que les haya gustado. Distintos autores han señalado que la mayor debilidad del zapatismo radica en su limitación localista y su falta de alcance nacional. ¿Cuál es su opinión? No, yo comparto la opinión de Felipe, entre otros historiadores, de Felipe Ávila, ¿no? De que, bueno, también Pineda, los últimos historiadores del zapatismo remarcan una especie de racionalidad más extensa que la propia reacción local o la propia reacción regional. Se han dibujado, bueno, los programas del zapatismo en términos de la convención, ¿verdad? En términos de la propia relación con los movimientos más generales. De todos modos, hay un hecho que es innegable. El otro día estaba conversando con alguien al respecto. Es cierto que el zapatismo tuvo una visión más general que lo que indicaría solamente el plan de Ayala, ¿no? No, el zapatismo va mucho más allá del plan de Ayala. El programa de la Soberana Convención hasta su fin, digamos, un programa que tiene pretensión nacional, esa limitación del campesino que no ve más allá del horizonte de su propio pueblo, me parece que no es asignable. Sin embargo, tampoco es un movimiento que esté ajeno a ciertas limitaciones de proyección. Y lo más obvio es el fracaso real en los hechos de la alianza con Villa. Es decir, no hay, digo, está muy bien todas las declaraciones, toda la legislación que hace la Soberana Convención en la etapa zapatista, todo eso está fantásticamente bien. Y es así y hay que tomarlo en cuenta. Pero todavía no se explica muy bien la inacción zapatista cuando podría haber flanqueado claramente la operación contra Villa. Que ahí hay una incomprensión fundamental de que la batalla se dirimía con las armas y respecto al constitucionalismo. Hay como una especie de ingenuidad, hay una especie de poca proyección. Yo no soy un experto específico en el movimiento zapatista
pero tengo esa opinión. Digamos, respecto a los que dicen, no, el zapatismo es un movimiento absolutamente moderno y no tiene ningún tipo de limitantes campesinistas, sí y no. Digo, sí, bueno, no se puede decir sí y no, no sea tan oportunista, no, y sí y no. Desarrolla una ideología, las fuerzas más importantes desarrollan una legislación, está Palafox por un lado, está Soto de Gamas por el otro, están una serie, pero está también ese fenómeno de Otilio Montaño, ¿no? Que representa Otilio Montaño, que representan Genoveo, que es la limitación de Morelos, la limitación del espacio del sur, digamos, ¿no? Y eso me parece que lo lleva al error estratégico más grave de toda la carrera de Zapata, que es no haber colaborado con Villa fuertemente, flanqueando todo el movimiento del carrancismo rumbo a las batallas de Celaya, ¿verdad? Bueno, Jorge Márquez Garza dice: lo paupérrimo de la clase política actual en Morelos sigue viviéndose ahora, evidenciándose con los gobiernos de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué la gente votó así? Los ciudadanos son libres, digo, esa es la opinión, ¿no? Los movimientos políticos son complicados. En todo caso, no me corresponde decir por qué en Morelos se votó así, por lo menos aquí. Lo que quiero, no, y simplemente no por temor, ni por censura, ni por nada, no es el ámbito, pero sí podría decir una cosa, de que me parece muy adecuado la referencia a Graco, a Cuauhtémoc, y uno podría decir para atrás también, ¿no? Más o menos. El problema es que no hay una élite dirigente en Morelos. Esto, en la historia de Morelos, una de las grandes conclusiones de los 9 tomos y todos los debates que dio, y muchas veces por razón de mi presencia en la universidad y por mi trabajo con sociología política y todo eso, yo tengo oportunidad a veces de hablar con empresarios de Morelos, con políticos de Morelos, con gente que ha tenido responsabilidades políticas importantes, y les digo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué Morelos carece de una élite? Y bueno, ese es el problema de esta historia que en alguna medida traté de narrarles. El principal problema de Morelos es que no ha generado una élite política con intereses importantes en el Estado. Usted dice, pero están los industriales, está Civac. No, de vuelta en Civac volvemos a encontrar lo mismo. Los propietarios de las grandes empresas de Civac no son morelenses. En todo caso, lo que hay es administradores en Morelos. Los consejos de administración están en México o en el exterior o en Japón o en Tokio, qué sé dónde están. No en Morelos. En Morelos están los administradores, los gerentes, ¿verdad? No hay de vuelta esta clase intermediaria. Encontramos un empresario importante en Morelos, un textilero de mediano alcance. Encontramos un político importante, es dueño de gasolineras. Digo, no tengo nada contra los dueños de gasolineras, digo, sí, pero eso no es una élite poderosa que arma, no es el grupo de Guadalajara, no es, digo, lo que sabemos que es una élite de intereses poderosa que trama. Ahora, ¿estaría mejor Morelos con una élite de ese tipo? Tendría otros problemas, no tendría los problemas que tiene, de identidad. El otro problema de Morelos es muy grave, que es haber sido por largo tiempo zona de pasaje de migración al DF o al exterior. Ahí se está desarrollando, a veces se ha desarrollado malamente, opiniones muy xenofóbicas, pues no con el extranjero de Guerrero, ¿verdad? El extranjero de Guerrero, ¿verdad? La culpa la tienen los guerrerenses, ¿verdad? Viejo leitmotiv del zapatismo también en la lucha con los Figueroa, ¿verdad? Bien, la población negra llegó, dice, de un pueblo en Coajiniculapa, sí, en Guerrero, llegó allí vía Morelos. Sí, en buena medida sí.
Toda la población es migratoria, es población huida, es población que fue desalojada, es población de origen africano o afroamericano que termina en Guerrero como una zona de expansión de subalternos, digamos, de gente de los negros. No hay una operación económica que justifique la presencia de tanto africanos, afroamericanos en Guerrero. Son desplazamientos, negros huidos, negros libertos. Siempre hay que recordar una cosa, el liberto generalmente, si puede, huye de donde ha estado esclavo. Está la famosa historia de la liberación, la famosa liberación de los esclavos en Barbados, la gran colonia azucarera de los ingleses, que dio origen a un fenómeno migratorio rarísimo, ¿no? Los ingleses piensan, dicen, bueno, si le damos la libertad a los negros esclavos, porque está la presión de los abolicionistas, ¿no? Seguramente, y le pagamos un sueldo, un salario, se van a quedar trabajando, están en mucha mejor situación. No, le dieron la libertad y huyeron todos. Huyeron hacia la selva, huyeron hacia las zonas de los montes, huyeron. Es un fenómeno muy, muy típico este. Y entonces, ¿a qué fenómeno dio origen? A que en Barbados y en Trinidad llegan gran cantidad de hindúes, que son trabajadores endeudados que contratados por 7 o 10 años, que después nunca más pueden volver a la India. Era un fenómeno muy, muy cruel, muy cruel, sí, por cierto, pero además es un fenómeno económico de los ingleses manejando la excedente población de hindúes de la India y trayéndolas a sus colonias para reemplazar a los esclavos. Los esclavos libertos no siguen trabajando en el lugar donde han sido esclavos, se van. Y con razón, diría yo haría lo mismo. La tienda de raya es importante. La tienda de raya es, voy a decirle de la tienda de raya y usted está reaccionando porque yo no hablé de la tienda de raya. La tienda de raya en general en las haciendas de Morelos estaba concesionada. Eso es una historia real en Chiapas, en muchas regiones. En Morelos, eso sí, tengo todos los datos para ofrecérselos. Las pocas haciendas que tenían tienda de raya, las llamadas tiendas de raya, eran en realidad comerciantes locales que arreglaban con el administrador para vender. El pago en Morelos es un pago en salario contante y sonante. No hay endeudamiento desde la época que Alamán administraba la hacienda de Tlacomulco, y en la operación para una hacienda como las de Morelos del Porfiriato, digamos, administrar la tienda de raya era un negocio minúsculo y no tenía sentido. Entonces, eso yo entiendo, digo, la discusión sobre la tienda de raya es una discusión fundamental de los procesos, y de vuelta el problema de la memoria. Volvemos al tema de la memoria, pero si vamos a la documentación, y hay copiosa documentación, no es que la tienda de raya ya como tal, como el lugar donde estaba el trabajador endeudado, que quedaba endeudado él, sus hijos, en general en Morelos no fue extendido eso, hubo algo de eso, finales del 18, comienzo del 19, está muy documentado para San Luis Potosí. Por ejemplo, Bazán estudió muchísimo las tiendas de raya en San Luis Potosí. El endeudamiento en las zonas periféricas del zapatismo era un fenómeno, pero en general tiene que ver con una operativa empresarial muy primaria, ¿no? muy primitiva, ¿cómo podría decir? Muy básica, ¿no? Es decir, te pago, te cobro más, te saco el salario y quedas endeudado. Es una manera de fijación de fuerza de trabajo. En realidad, más que ganar ahí, lo que le obliga esta deuda obliga al trabajador a quedarse, o si se huye, traerlo para tener fuerza de trabajo fijada, que era el gran problema, no perder la fuerza de trabajo, ¿no? La operativa de la tienda de raya como beneficio
sumatorio al hacendado, yo creo que en ningún lugar fue demasiado evidente. Los estudios sobre tiendas de raya en distintos lugares de este país dan ese resultado. Son una manera de fijar fuerza de trabajo, eso sí. Claro, arraigo. Si el tipo no se puede ir, lo tiene agarrado a su hijo, inclusive al transmitirle la deuda. Pero es para controlar la fuerza de trabajo, no para ganar en el sentido de extraerle los dineros, ¿no? Esa en realidad es la visión del que es sujeto de la tienda de raya. Son de zonas, pero sí pervive en la memoria, de vuelta el tema de la memoria. De la misma manera que lo erraban, me sacan el dinero a la tienda de raya, o a lo mejor el gachupín que administraba la tienda de raya era un hombre que cambiaba pero eso no era la operación del hacendado, ¿sí? Me explico lo que quiero decirle, no es parte de la operación económica de la hacienda, no tiene en todo caso cuando aparece como elemento de fijación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Sé que estas cosas del revisionismo histórico generan, y con mucha justicia, digamos, reacciones, y dice, pero es que yo sabía, porque me contaba, por eso digo, tamizar estos relatos, y yo estaría dispuesto a, si viene una cuenta de alguna hacienda de Morelos, a aceptar mi error, ¿no? Si es que hay tiendas de raya, estoy seguro que en Morelos al menos no, pero en otro lado, digo, en general yo creo que la estructura de explotación de las zonas nucleares del porfiriato en la agricultura son mucho más modernas de lo que uno piensa. Voy a poner un ejemplo. En Morelos, el rendimiento por hectárea de caña con la agricultura porfirista, y eso lo tengo absolutamente documentado, es el doble del rendimiento actual de la por hectárea. A lo mejor estoy exagerando porque tomo los mejores datos de Zacatepec de 1908-1910. Hacían una agricultura absolutamente intensiva, eran como jardines esas, claro, entre otras cosas porque tenían territorio chiquito y necesitaban un gran rendimiento por hectárea de caña para poder, y bueno, eso se fue cayendo. En general ese tipo de rendimiento no hay en ningún lado, no es que solamente en Morelos, ¿no? De 200 toneladas por hectárea se cae a 70. La media nacional creo que ahora está en 65, una cosa así, realmente que uno dice, bueno, ¿cómo es este asunto? Bueno, y tenemos fertilizantes. Es que no era ese trabajo que prácticamente se hacía con azada, pues. Cada hectárea era trabajada por una cantidad de mano de obra tremenda, de fuerza de trabajo tremenda. Eso es lo que decía mi presentador, ¿no? Este libro está lleno de pesados números, pero bueno, ni modo. Eso te permite, en definitiva, poder hacer este tipo de cálculos, ¿no? ¿Los salarios reales? El salario real era bien importante. Yo hice un cálculo en 1987, más o menos, creo que 87-88, para darle más verosimilitud al asunto. Yo me acompañó en muchas partes de este trabajo y en otros trabajos hicimos un actuario, una gente extraña porque tenía formación de actuaria, pero se dedicó a la historia económica. Doy fe de la verdad de los cálculos numéricos. Si no, el licenciado en letras dice, pues a lo mejor se equivocó en los números, ¿no? No, está certificado por un actuario, digamos, ¿no? El salario real tenía más capacidad de compra un peón rural en 1908 que en 1980. Ojo, esto no quiere decir, esto quiere decir compra directa de bienes, kilo de carne, no tiene que ver con lo que son los beneficios indirectos del largo proceso de modernización de la economía mexicana. Medicina, dispensario, ayuda ejidal, todo eso, estoy midiendo exactamente lo que cobra un jornalero en 1985 contra un jornalero en 1908. Van a la par, pero tiene mejor condición de compra en 1908 que en 1985. Creo que acá está en este libro, o fue en un artículo.
E ingreso monetario, no estoy viendo los otros beneficios, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, los beneficios de la asistencia social, que es precaria, pero existía, etcétera, etcétera, ¿no? La condición de los cortadores de caña, que yo eso sí lo he visto, yo trabajé en la industria azucarera 10 años, eso lo vi, pero directamente, la que atendía el FIOSER en la época de Echeverría y de López Portillo, ¿no? Pero, no, yo estoy seguro que la condición de estos trabajadores migrantes era peor, absolutamente peor, que la que existía a fines del Porfiriato. Si uno dice esto, yo sé que acá tengo una audiencia que es receptiva, puedo decirlo, no estoy embelleciendo, ¿por qué querría embellecer el Porfiriato? No hay razón de eso. Digo, esta es la labor histórica, crítica, digamos. Se ha beneficiado, hubo buenos resultados, otros fueron malos resultados. Y en realidad las clases populares mexicanas más castigadas siguen estando en una condición realmente calamitosa, el 30 o el 25% de los habitantes de este país. Y en relación, mínimamente el 25%, y en relación a los sectores más castigados de época como el siglo XIX, bueno, uno puede decir otra cosa también, es muy importante esto. Había hacendados como Mendoza Cortina, que eran terribles, y Sotelo Inclán lo pone como ejemplo, era brutal, y había hacendados como los García Iscarbalceta, que por ideología, por lo que sea, digamos, habían desarrollado todo un sistema asistencialista muy fuerte, por lo menos con los obreros del ingenio. La realidad empírica es mucho más compleja que lo que... Ahora, viene el huracán de la revolución, pues eso se arrastra todo, ¿no? Sí, me explico. Bueno, yo les agradezco muchísimo, a ustedes, la paciencia, y bueno.